Muy bien. Ya cuando me pregunten, ay, Diego, si hay grabación. No, no hay grabación. Muy bien. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? Como siempre vamos a hacer un resumencito chiquito para contextualizarnos y luego continuamos. Todo esto lo del refugio, que ya hoy sí vamos a entrar más de lleno al refugio. Entonces, como por aquí ya entró Giselle. Hola, Giselle. Entonces, resumen, recuerden, todo empieza desde dos perspectivas. Uno es la perspectiva de los cuatro pensamientos, el curso previo que vimos o lo que llamábamos como que estos preliminares básicos o preliminares comunes. Entonces, debido a la práctica, reflexión, meditación, entendimiento de los cuatro pensamientos, apreciado renacimiento humano, impermanencia, karma y samsara, y defectos del samsara, recuerden que de ahí salen como dos, tres vertientes. Una es la vertiente de que se genera este primer fundamento del camino. El primer fundamento del camino, como lo dicen muchas oraciones, textos, es desarrollar esta cualidad de la renuncia. Y la renuncia en esencia se manifiesta en los dos aspectos que habíamos visto. Uno, ese cansancio con la existencia cíclica, es decir, ya me desilusioné, me desencanté, así como cuando uno de niño se desencanta en algún momento de sus juguetes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es lo mismo, más que la renuncia, más que un rechazo, es un desencanto, ¿ok? Y también la determinación de ser libre. Entonces, estos dos aspectos, este agotamiento, ese cansancio y la determinación de ser libre, es lo que se llama la renuncia, ¿cierto? Que de hecho en tibetano es ngeyun, es como el surgimiento de la certeza. ¿Certeza de qué? Es decir, por aquí no es, ¿cierto? Voltéese que está al revés, que por ahí no es. Eso es lo que en el budismo es renuncia, ngeyun. Nge es certeza, yun es surgir, ¿ok? Entonces, con los cuatro pensamientos, esa es la primer vertiente que surge, ese desarrollar esa renuncia. Lo segundo es que cuando surge esa renuncia, cuando tú empiezas a sentir, percibir, a involucrarte más con estos cuatro pensamientos, es donde tú dices, ok, quiero empezar a hacer algo, necesito, voy a empezar un camino, etcétera. Y ahí fue donde entramos al segundo aspecto, que es que uno busca un maestro, uno busca un guía, un amigo, ¿cierto? Porque uno dice, pues madre, estoy en el hoyo, necesito pues alguien que me diga para dónde es, ¿cierto? Porque ¿cómo? Entonces, ese es el segundo aspecto. Si uno reflexiona bien, que era mucho de las preguntas también que me hacían en algunas de las clases, ¿cómo saber? Que creo que la preguntaba Esteban, ¿cómo hacerle entonces cómo se conecta estos cuatro pensamientos con el maestro? Es cuando uno empieza a entender dónde está metido, ¿cierto? ¿Cuáles son las opciones que uno tiene? Y ahí es donde surge esta idea de, pues necesito a alguien que me guíe. Y ahí es todo esto con lo que empezamos ya más estas enseñanzas de este nuevo ciclo, el maestro, ¿cierto? ¿Cómo seguir el maestro? Entonces, vimos con lo del maestro, voy a poner la presentación para ir rapidito, que de hecho, antes de poner la presentación, voy a poner una imagen que ahorita, para los que saben inglés, pues ahí la leen, para los que no, las voy traduciendo. Entonces, con lo del maestro, recuerden que al inicio era hacer mucho esta diferenciación de los contextos, es decir, qué funcionalidad estás buscando o necesitas, un expositor, un instructor, un maestro, y dentro de esas, el segundo aspecto es la categorización, o sea, porque hay personas o hay necesidades que yo busco es un amigo espiritual, alguien que me acompañe, un parcero, un cuate, un carnal con el que hablar espiritualidad, y eso está bien, que sé que tiene algo más de experiencia, pero ya es eso. O busco un guía espiritual, un preceptor. Preceptor es el que me da preceptos. Preceptos son como que estas líneas directrices de debes hacer esto con estos votos,
o esto te ayuda a cuidar eso que quieres alcanzar. Eso es un preceptor. Entonces, un guía espiritual es el que, ok, ya quiero desarrollar algo en particular y esta persona me va a guiar. O busco un maestro, que un maestro es el que tiene maestría en el budismo, en este caso en particular, o en la sabiduría trascendental, etcétera, que es el que me va a guiar a través de todo un camino. Entonces, por eso decíamos que un maestro principalmente ya es para aquellas personas que se metieron al camino totalmente. ¿Ok? Y un gurú raíz, les dije que no iba a entrar mucho, pero con la clase que vamos a empezar hoy del refugio, son los siguientes ladrillitos para empezar a entender esta relación de gurú, gurú raíz, el lama y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque dista mucho. ¿Ok? Ay, que el gurú raíz, normalmente pensamos que el gurú raíz es como esta persona, como que mi médico de cabecera, por así decirlo, ¿no? Pero aunque eso parece un aspecto, es como que mi jefe principal, ¿cierto? Es el con el que más me gusta escuchar enseñanzas, al que más le pido por allá consejos, al que me diga qué zapatos comprar y bueno, supuestamente ese es mi gurú raíz. Pero que está bien uno decir, gurú raíz es como que maestro principal o maestro de cabecera. Maestro de cabecera es muy diferente a gurú raíz. Son cosas totalmente diferentes, aunque se parezcan mucho. Y eso lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Pero también entender esta parte de entre ser un simpatizante, ser un practicante o ser un discípulo. Eso hay que entender muy bien esos contextos. Y como les decía en las sesiones pasadas, todo va a depender de qué necesitas, qué estás buscando, qué cualidades tienes también, qué entendimiento tienes. Y eso lo vamos a ir viendo de a poquito acá. Cuando empecemos a ver diferentes aspectos del refugio, uno va a decir, ¿cómo así? Lo que yo les decía. Estamos buscando al maestro porque quiero que me guíe, o sea, es decir, que me muestre un camino, que me muestre prácticas, que me muestre cómo se tiene que hacer, o qué más estoy buscando en el maestro. Y uno dirá, pues eso no es lo que uno busca en un maestro, Diego, ¿no? Ok, entonces eso refleja que todavía esta parte de gurú raíz, tal como debe ser, todavía no entraba a la cancha. ¿Sí explico? Y me dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? El maestro raíz no es ese que uno está conectado y que le gusta y me gusta. Ah, eso lo vamos a ver luego, de a poquito, ¿ok? Entonces, toda esta figura del gurú la vamos a ir viendo en todas las etapas, en el refugio, en la bodhicitta, en purificación y acumulación, y obviamente en el guru yoga, ¿ok? Porque a través de todas estas etapas es donde vamos a ir viendo aspectos, ladrillitos, que nos va llevando a entender toda esa figura del guru. ¿Ya? ¿Qué es? Entonces, por eso la imagen acá. Entonces, habíamos hablado de esos contextos y en cuanto a seguir al gurú en términos generales, es uno, investigar al gurú, ¿cierto? Recuerden que vimos cualidades del gurú, o no del gurú, sino del amigo espiritual, del guía espiritual, del maestro espiritual en términos generales. Pero ya también vimos cualidades de un maestro auténtico, también, ¿cuáles son? Pero también la investigación de uno como discípulo o como aspirante o como practicante o como quieras llamarlo, ¿cierto? Si soy aceptable o no soy aceptable para un camino. Pero el punto importante aquí no es tanto centrarse que el maestro, qué tiene, qué no tiene. Es que aquí el punto importante es qué tanto tú quieres, buscas, qué cualidades tienes, qué estás buscando, porque esto es como un menú, ¿cierto? Uno dice, es que yo hasta aquí quiero, hasta acá tengo es mi capacidad, hasta acá es mi entendimiento y pues bueno, esto es lo que estoy buscando. Y no me encasqueto con un montón de cosas porque dicen, ¿no? O sea, como que ya se está echando un montón de peso sin todavía conocer esto. Pero es importante al inicio empezar a investigar al gurú. Hay muchas formas, por eso lo veíamos de las cualidades es una de ellas, empezar a ver las cualidades. Pero para ver las cualidades
tú necesitas empezar a desarrollar cualidades también, a entender, a reflexionar, a unir los puntos, porque si no, no vas a tener punto de referencia para examinar un gurú. Hay otras formas de examinar el gurú, como su linaje, quiénes son sus maestros, a lo mejor si tuvo sus vidas pasadas, ser reconocidos, mucho tipo de cosas, ¿ok? Eso también es importante entenderlo. También entender estos maestros que no son auténticos, tanto así, ¿cierto? Es bien importante empezar a reconocer eso. Y ya venimos a la segunda etapa, que dentro de esto era lo que habíamos hablado también de, tú también tienes que saber en qué etapa estás, en la etapa de cultivar, o ya estás en una etapa de maduración espiritual, o ya sea en una etapa de que ya estoy a la puerta del horno, de liberar, iluminarme y todo eso, ok. También eso va a depender y va a cambiar mucho la relación con el maestro, ¿ya? Pero aquí en términos generales estamos hablando de lo básico. Y ya luego la segunda etapa es cómo seguir al amigo espiritual, que en términos generales es muy sencillo. Es verdaderamente tener esta mentalidad de las 4 consideraciones. Es decir, estoy enfermo, tengo dukkha, kleshas, emociones aflictivas, o tengo karma, tengo inercia mental que eso no lo para nadie, tengo incertidumbre. Eso es lo que es la enfermedad. Por eso primero hay que reflexionarla. ¿Cómo se reflexiona esto? Con los 4 pensamientos. Cuando tú de verdad entiendes que tienes esa, entre comillas, enfermedad, es donde debes buscar a un maestro o un doctor que te va a recetar medicina y necesitas un proceso de curación. Entonces, si tenemos esa mentalidad, es la mejor forma de empezar a seguir un maestro. Pero si has examinado bien el maestro. ¿Cierto? Es que yo tengo esta enfermedad o esta es una enfermedad y la investigué y sí, me voy con la señora de la agencia de viajes. ¿Por qué? Ah, es que ella llevó por allá gente con la Virgencita Lourdes y se sanaron. Ah, ok. Parece como que está relacionado, pero entonces hay que saber investigar también el doctor. Si lo has investigado bien, funcionan estas consideraciones. ¿Ok? Y lo que habíamos visto también, las formas de servir. La mejor forma de servir es practicar. Eso que pediste, pues ponlo en práctica, úsalo, ¿no? Y ahí sí es donde llevas a cabo la función de un maestro, que era lo que hablamos también en la sesión pasada. ¿Cuál es la función de un maestro? ¿Cuál es la función de un gurú? Que ahorita en la imagen lo vamos a ver un poquito. La intermedia es esta parte de servir al maestro, llevar a cabo las actividades tanto que te benefician a ti como a los demás. Entonces es esta parte de servir, ¿cierto? Pues si uno le sirve al jefecito, jefecito, usted diga qué café le traigo, pues no va a servir uno a un maestro que lo está beneficiando, ¿ya? Y la tercera es más ofrecimientos materiales, protocolos, que me paro, que me siento, que la reverencia, que sí, que no. Está bien, eso. Pero eso es la mínima forma. Y el tercer aspecto es emular al gurú, ¿cierto? Es empezar a seguir su entrenamiento. Entonces, esto aquí es donde, esta es la primera etapa de un linaje, porque yo tengo que emular su entrenamiento, ¿cierto? Tengo que ver cuáles son sus cualidades para yo decir, yo quiero eso, vaya es donde quiero ir, ¿cierto? Y obviamente asegurarse de que se absorben esas cualidades. Entonces, esta imagen que les estoy mostrando, en esencia, lo que dice aquí, en el sánscrito o las palabras sánscrito para maestro, hay muchos tipos de palabras en sánscrito para más o menos resumir esto que estamos haciendo. Y dice, el primero, los que saben inglés ya lo vieron y listo, pero para los demás dice, el maestro que te da información es llamado adhyapak. Entonces, si ven, lo delimitan, el que te da información. Entonces, ¿se acuerdan? Amigo espiritual, guía espiritual, maestro. Aquí está un poco, incluso mucho más detallado. Aquel que imparte conocimiento combinado con información. Ah, ¿cómo así que conocimiento, información? Ok.
Son en la filosofía y en las formas pramana o la lógica ¿cómo se llama? De las enseñanzas, todo eso es diferente. Conocimiento, comprensión, reflexión, meditación, todo eso son cosas, fenómenos diferentes dentro de la mente. Entonces, por eso aquí el que te da conocimiento combinado con información es de, sí, la impermanencia, todo el mundo la tiene cada instante. Eso es conocimiento. La información es porque en el sutra tal, en tal verso, el Buda dice y esto, y también, ¿sí me explico? Entonces, ese lo llaman Upadhyaya. ¿Ya? Es un nombre. Tranquilo, no tienen que aprender los nombres. El punto importante es que vean las sutilezas. El tercero es, aquel que imparte habilidades es llamado Acharya o Lopon en tibetano. Aquel que imparte habilidades. Es otra forma. Acharya. ¿Y ahí cómo sería la habilidad? Como entrar en esa calma meditativa Hay muchas para, formas, hay sí. muchas formas. Siéntate así, respira, mueve la cabeza aquí. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Ya? Todo ese tipo de cositas, eso es un acharya. Que toda la instrucción que te das para que desarrolles algo, la paciencia, la generosidad, de la mano derecha que le dé la mano izquierda. Eso es una acharya que te da habilidad. ¿Okay? Aquel que es capaz de darte una introspección profunda en un tema es llamado pandita. Un pandita es como un erudito, un deep insight, o sea, que te muestra todo desmenuzado. Vea, todo esto, eso es un pandita. ¿No? Como un profesor de universidad donde, sí, que quiere ver la matemática, no sé qué, cuadrática, no sé qué. Ok, él sí te puede dar todo eso y profundo y no sé qué. Eso es un pandita. Aquel que tiene una perspectiva visionaria sobre un tema y te enseña a pensar de esa manera, es llamado Drishta. O sea, ese es alguien que de verdad te transforma tu visión. Es ese que empieza de, ok, ¿quieres tú empezar a ver la bodichita? Ok. Entonces, él es capaz de ver con que vaya a barra todos los días. Y cuando empieza a barrer, haz esto, haz lo otro, piénsalo así. Y en un momento u otro tú cambias tu perspectiva de la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tiene toda esa visión de todo. ¿Ya? Como, eso es un drishta. Y dice el sexto, aquel que es capaz de despertar la sabiduría en ti, llevándote de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría, es llamado guru. ¿Sí ven las diferencias? Entonces, un poquito de esto es más o menos lo que estuvimos viendo. El amigo espiritual, el que te da información, el expositor, el guía, el instructor, más o menos es esto. Y eso es lo que está totalmente definido en el sánscrito. Desafortunadamente para nosotros, en español, maestro, ¿cierto? El maestro entra la señora Kinder, la de primero, el super Buda, el de la radio, el gurú de no sé qué, las canciones y todo tipo de cosas, con una o dos palabras en nuestro idioma. Aquí sí hay esa diferenciación. ¿Okay? Entonces, esto es un poquito el resumen de lo que vimos de lo del maestro. Entonces, por eso es tan importante, más allá de uno hacerse ocho con quién es el maestro y quién tiene que ser y cuál es. Es como que, no, tú. El maestro siempre va a ser maestro y si tú tienes cualidades, ahí va a estar cerquita, ¿ya? Punto. Pero tú qué buscas, tú qué capacidades, ¿ya? Entonces, cuando uno dice yo qué busco, sí, es que hay una cosa a lo que aspiro, pero lo que soy capaz de hacer todavía está aquí, pero puedo empezarlo la otra semana. ¿Sí me explico? De verdad vas al camino, eres un simpatizante, te gusta o no te gusta, solo hasta aquí, quiero desarrollar esto, no quiero desarrollar lo otro, busco un maestro nada más para que me muestre cuáles son las enseñanzas profundas de Tibet y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es? ¿Ya? Y ahí define tu relación. Yo necesito un expositor tipo guía hasta aquí.
Y eso nos va a ayudar un montón. A solo tirar, no, es que es mi gurú raíz. Recuerden ese concepto, gurú de cabecera, que es con el que más me conecto, el que más me gusta, quiero que me enseñe, el que está más cerquita, que si lo respeto, sé que es un gran maestro, pero ya, solo estoy buscando que me diga cositas que hacer, que me dé ordencitas y ya. También es importante. Entonces necesitas es un maestro, no todavía un gurú raíz. ¿Sí me explico? Un maestro de cabecera. ¿Está bien? No hay problema. Todos tenemos la posibilidad de tener eso. Pero ya un gurú raíz y eso, hay que tener más elementos. ¿Ok? Y ya luego, el tercer elemento de los 4 pensamientos, y ahora sí voy a presentar el PPT, que fue lo que vimos hasta donde terminamos la semana pasada, es que cuando uno reflexiona en estos 4 pensamientos, salen 2 cosas, ¿cierto? Aquí teníamos lo que es la renuncia, cuando uno hace surgir esa determinación de liberarse de algo, y cuando ese cansancio de las experiencias, de la existencia cíclica, salen implícitamente hay 2 cosas, lo que llamamos fe, confianza y miedo. Porque si tú tienes una determinación de ser libre es porque no quieres algo y ya ves algo que sí quieres, ¿cierto? Igualmente cuando te cansas es como que, ya no quiero volver a ver la misma serie otra vez. Ya, otra vez volver a caer con el tóxico, la tóxica, ya no quiero eso. Ese tipo de cosas, ¿no? Quiero esto. Entonces, siempre va a estar implícito esas 2 cosas. Y ahí es donde se desarrolla esto. Miedo. Miedo es más que, ay, sí, como les decía, no, estoy asustadísimo, no, me quedé quieto, cambié pañal y todo tipo de cosas. No es eso. Miedo es esa necesidad de urgencia, como que esto no lo quiero, ¿cierto? Es como cuando uno dice, ay, tengo que hacer algo porque me voy a quedar sin plata, tengo que hacer algo porque me voy a quedar sin trabajo. ¿Sí me explico? Es eso, es ese sentido de, muévase, ¿ya? Entonces, cuando uno reflexiona y dependiendo de tu tendencia, dependiendo de tu propósito, hay diferentes tipos de miedos. Uno es ese miedo a la incomodidad, al dolor actual, al sufrimiento, que no me vaya bien, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay otros que al revisar qué es el samsara, cuáles son los diferentes estados del samsara, dicen, ay, yo a los reinos inferiores no quiero caer, pero todavía me gusta por aquí la parte bonita del samsara, ¿no? De los reinos humanos, de los dioses, semidioses, eso como que está bueno, ¿no? Otro es el miedo al samsara en general, al dukkha, ¿ya? Y otro es un miedo a cesar, liberarse y quedarse ahí en esa complacencia, ¿ya? En ese nirvana y dejando a todos los demás allá, tragando agua en la piscina, ¿cierto? Esos son miedos que surgen y van a surgir según tu tendencia, según tu propósito, según tu capacidad, tu intención, etc. Pero son miedos que están ahí. Pero también surge un aspecto que es la confianza o la fe, ¿cierto? Aquí fe es como que eso que nos inspira, ¿va? Por eso, el primer tipo de fe es la vívida, esa fe que sentimos cuando algo nos inspira. Ay, yo fui a un monasterio de esos por allá en Tibet o en Bután o en Nepal y cuando entré dije, wow, o no, fui por allá al concierto del Bad Bunny, lo vi, ¿no? Me quería morir. Ese tipo de sensación, eso es lo que llaman fe vívida, es cuando uno se conecta y siente como que, wow, ¿no? Si surge, si está o no está, ¿ya? La fe anhelante es cuando uno empieza a decir, yo quiero ser igual a usted, señor, don Siddhartha, o don Shariputra, o don Ananda, o don Guru Rinpoche, yo quiero ser iguales a ustedes. Ojalá yo pueda tener esas cualidades, ¿cierto? Ese es otro tipo de fe, o alguien más cercano, o sea, yo quiero ser igual a ti, no sé, cualquier personalidad que uno quiera, ¿ya? O considere que es wow, todo ese tipo de cosas, ¿no? La fe que confía es cuando uno ya reflexiona, empieza a hacer y empieza a tener ciertos tipos de resultados que uno dice, es que funciona.
confío en esto. O sea, si sé que abro la llave y meto la mano, me va a mojar. Lo mismo pasa en el Dharma. Si sé que hago esto, respiro, me tranquilizo, medito o reflexiono, entiendo, hago buenas, como que empieza a cambiar todo y uno dice, ok, esto aquí yo confío en esto, punto. Así como sé que prende un fogón y echarle un huevo, se va a hacer un huevo frito y tengo confianza en que eso va a pasar, lo mismo pasa acá con el Dharma. Y ya es una fe irreversible, que ya es, pues si uno dice, pues, que por más que me digas misa y lo que sea, pues es que ya nada me va a sacar de acá, de esta total certeza, ¿no? Entonces, estos dos tipos de cosas, el miedo y la confianza, son los motores, son la gasolina para buscar refugio. ¿Ok? Y ahorita vamos a empezar a definir qué refugio. Vamos a ir así de nuevo por escalitas, una cosa lleva a la otra cosa da soporte a la otra, pero bueno, entre comillas, este era el resumen. No sé si hay dudas, inquietudes, por aquí empezaron ya a entrar más. Está Alexa, está Edward, Felipe, Lucecita, Sandro, William, ¿cómo van? Dudas, inquietudes, preguntas hasta el momento, ¿cómo vamos? Para ahora sí empezar a entrar a todo esto del refugio. Que aquí, esto del refugio es casi igual que con lo del maestro. Tenemos una enredadera que pensamos que el refugio es la persinada budista y la bautizada budista y que ya. ¿No? ¿No hay dudas, inquietudes? Para ahora sí, sí, prendo la moto de una vez y me suelto. Oye, parece que no. Entonces, por eso, esta enseñanza de los 4 pensamientos es el piso, es el suelo de todo el camino. ¿Ok? Recuerden que ahí en esos 4 pensamientos es donde se basa el primer camino, que es el camino de la virtud, que es estas personas que buscan una mente tranquila, una vida en paz, karma positivo y todo eso. Entonces, junto con los 4 pensamientos está la atención plena, meditación y la virtud, ¿cierto? La disciplina ética. No mates, no robes, las acciones virtuosas. Eso te va a asegurar ese propósito de una vida en paz, tranquila, buen karma, etc. ¿Okay? Pero cuando eso se analiza bien, es lo que les decía, sale esos 3 aspectos, la renuncia, la necesidad de buscar un guía. O sea, si tú quieres un camino es porque ya entendiste que estás en un lugar que no es. Como decía la vivienda, estás en el lugar equivocado. Buscas quien te guíe, quien te lleve, ¿no? Quien te acompañe. Y a la vez es donde surgen estas causas, un miedo a algo y una confianza en algo. Si no, no te moverías en el camino, no buscarías un camino, no buscarías quien te guíe. ¿Sí me explico? ¿Por qué vas y buscas un maestro budista y no por allá un imán islamista? Porque algo te movió, ¿cierto? La fe vivida. Por ahí te conectaste. ¿Por qué no buscas al pastor por allá y si buscas, no sé, un lama o buscas un yogi? ¿Por qué? ¿Sí me explico? Porque ya hay algo de estos elementos. Algo en el miedo, algo de confianza, ¿cierto? ¿Por qué me conecté más con uno con otro? Es esto lo de la fe vivida, ¿va? Entonces, ya teniendo eso es donde vamos a lo que llamamos refugio. ¿Qué es el refugio en esencia? Son 2 cosas. El refugio, obviamente, como tenemos un miedo, una fe, uno va y busca algo. Les daba la sesión pasada un ejemplo de cuando uno va a una universidad. ¿Por qué me voy a la Nacional y no me voy a la de los Andes o al TEC de Monterrey? ¿Por qué escojo una? ¿Por qué? Porque reconoces las cualidades, ¿cierto? Porque vienes empujado por una confianza en algo de eso que reconociste, porque hay un miedo de que no, pues, si no estudio, pues me voy a quedar trabajando en lavaplatos toda la vida y no, no quiero eso, ¿cierto? Entonces, en esencia, el refugio son esas 2 cosas. Uno, el reconocimiento de las cualidades. ¿De quién? Los vamos a ver más adelante.
¿Por qué estoy buscando allá? ¿Cuál es la cualidad que tiene la Nacional, el TEC de Monterrey, el Rosario, los Andes, o cualquier universidad? Porque reconoce ciertas cualidades que es afín contigo, ¿cierto? Uno, para algunos, su cualidad principal es que es barata, ok, pues perfecto. Otro es que tiene los mejores estándares, no sé qué, ok, perfecto. Es donde tienen la mejor filosofía de Colombia y es donde se, ok, perfecto, allá voy. ¿Sí me explico? Entonces, tú reconoces ciertas cualidades, pero volvemos al punto. ¿Recuerdan cómo sé que es un buen maestro? Hasta que no reconozca sus cualidades. Lo mismo pasa acá. Cuando tú empiezas a ver el Dharma, a estudiarlo, a ver todos sus puntos, sus aristas, cómo le cierra como que todas las salidas a todo y para todo hay una respuesta y te ayuda y todo ese tipo. Entonces uno dice, ok, pues tiene sentido, ¿no? Obviamente uno también se va con la referencia. Ay, es que mi amiga no se ve preciosa después de que empezó a meditar. Ok, pues para ti eso es importante, pues reconoces eso. ¿Sí me explico? Pero es reconocer. Entonces, en esencia, el refugio es reconozco todas estas cualidades, por eso busco protección o ayuda en ti. Punto. Y dos, es una decisión, es un compromiso. El refugio también es decir, ok, me tiro de cabezas, por aquí es donde es. Porque ya decido. Entonces alguien, por eso un simpatizante, recuerden, es que sí me gusta, pero como que no, como lo que llaman los metodistas, ¿cierto? De todo le meten, ¿cierto? Entonces, como que no se han decidido con algo, no hay un compromiso con algo. Uno toma un compromiso cuando uno ya ve las cualidades, cuando uno reconoce. Entonces, la esencia del refugio es eso, es ese reconocimiento de cualidades y es esa decisión, ese compromiso de buscar ese propósito, de seguir ese camino para ese propósito. ¿Cierto? Si yo quiero una mente tranquila, entre comillas, el refugio es, me decido a alcanzar eso, pero tengo que ver en dónde voy y busco cobijo para que me lleve a eso. ¿Me explico? Entonces, en esencia, el refugio en términos generales es eso. Y ahí es donde lo vemos. Cuando vemos los feligreses, simpatizantes de todas las diferentes tradiciones, eso es lo que hacen. ¿Cierto? O con el Señor Jesús, o la Virgen María, o con Alá, o la Torá, o todo ese tipo de tradiciones, eso es lo que a ellos los mantiene ahí. Hay una decisión, hay un compromiso, reconocen que es la palabra de Dios, la palabra de no sé quién, que sí es el camino. Perfecto, no hay ningún problema. Pero en esencia, eso es el refugio como tal. Ya luego vamos a ver qué refugio, porque en el budismo es tan importante, porque ya luego se transforma un poquito en el budismo. ¿Ok? Entonces ya tenemos las causas, qué es lo que me impulsa a verdaderamente tomar un refugio. ¿Qué pasa? Que mucha gente toma refugio y las dos chancletas que lo impulsan no están ahí, ni la fe, ni el miedo, solo es algo social. Como que me parece bacano en el budismo y pues bueno, es lo que toca hacer para que me den el carnet de que pues, estoy aquí en el club social del budismo de no sé dónde. ¿Me explico? Pero de verdad para que haya un refugio, o sea, que uno de verdad diga, oh doctor, te busco porque voy de mal en peor, es porque uno ya reflexionó, sintió, ya están estas dos cosas. Y te busco a ti, doctor José, porque sé que eres esto, reconozco en ti, en usted me pongo. Ese es el concepto básico del refugio. ¿Ok? Pero ¿en qué nos refugiamos? Dice por aquí Edward, en el budismo el refugio es darle una dirección significativa a nuestra vida. Y digamos que sí, es la parte de la decisión. Pero aquí es lo que vamos a ir construyendo de a poquito, con lo que vimos incluso en la primer inducción. Entonces, dice así, ¿en qué nos refugiamos? En el budismo la llaman las tres joyas, pero su traducción es los tres raros y sublimes.
Con en tibetano es algo raro, algo difícil que aparezca, algo difícil de encontrar, algo que no es tan común, ¿ya? Pero a la vez, chok, en tibetano, esta segunda palabra, significa algo sublime, algo supremo. Entonces, por eso es que la llamaron joyas, porque algo que sea muy raro y algo que sea sublime, supremo, es una joya, ¿no? El oro, el diamante, ¿ya? Pero en esencia lo que quiere decir es lo raro y supremo. ¿Por qué? Porque es muy raro encontrar aquello que dé soporte, manifieste, sostenga la mente, la sabiduría que trasciende lo ordinario. ¿Se me explica? Por eso se llama así en el budismo, las tres joyas. Entonces, el refugio uno es el guía, que en este caso al inicio es lo que llaman el Buda, ¿cierto? El raro y supremo que es el Buda, ¿ya? Ahorita vamos a ver estas palabritas chiquitas. Pero también cuando uno busca un refugio, uno busca, es un camino también. Si yo busco un camino, busco un guía, ¿cierto? El camino en esencia es el Dharma, ¿ya? En el Dharma está todas las instrucciones, esto y lo otro, ¿ya? Pero también cuando uno se refugia, uno busca un soporte, un acompañamiento, es que como que no voy solo, alguien ¿cierto? Que aunque nos guíe, pues ahí vamos, ¿no? Los compañeritos, por así decirlo. Es igual cuando uno va a una universidad. Yo voy a esta institución y tengo un guía porque me va a llevar por el currículum de los 10 semestres, que es el camino, y tengo otros compañeros, tengo ¿cómo se llama? El que se quedó el semestre pasado y me guía y me lleva y sabe dónde es que sacan fotocopia y todo tipo de cosas, ¿no? Lo mismo es acá. Cuando yo busco ese refugio, esa protección, es donde uno dice, ok, estas tres cosas, reconozco las cualidades, que esas cualidades, al yo entenderlas, es lo que me da soporte a esa decisión y compromiso. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, como dice un gran maestro, Dujun Rinpoche, entre muchos otros, es que el refugio es todo el budismo. ¿Por qué? Porque para que tú entiendas en quién te estás refugiando, tienes que entender qué es Buda. ¿Qué es Buda? Como les decía en la introducción, uno piensa esa idea mágica, romántica, que el Buda es casi la unión de Batman, Superman, Bob el Constructor y un hippie, ¿no? O sea, como de que soy único en el universo, tengo poderes, todos los recursos, paz y amor. Pensamos que eso es un Buda, pero ¿de verdad sabemos que es un Buda? Por eso aquí les ponía estas dos palabritas. Budas kayas, o las dimensiones, o los cuerpos de un Buda. ¿Cómo se manifiesta un Buda? Ñañas es sabidurías trascendentales. ¿Qué es la sabiduría trascendental? Que en esencia se manifiestan las cualidades, que las 18 cualidades, las 4 intrepideces, que un montón de cosas. Y todo eso es lo que uno hace en el camino. En empezar a entender qué es ser Buda, ¿no? Por eso dicen, todo el camino es el refugio. Porque a medida que vas conociendo más, ese reconocimiento y esa determinación se van volviendo más fuertes. El Dharma, hay dos tipos de Dharma, el de transmisión y el de realización. Transmisión es la enseñanza, esto que estamos hablando, que sí, que una cosa. Por realización es todas las cualidades que desarrollas. La renuncia, la paciencia, la concentración, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es Dharma también. Y el acompañamiento, hay diferentes tipos de compañeros. O sea, hay seres sangha o comunidad de seres sublimes y de seres comunes, ¿verdad? Y dependiendo del camino que sigas, hay distinción en cada una de las sanghas. En el vehículo fundamental, que la sangha de los que entran a la corriente, de los que regresan una vez, no regresan, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Y todo eso es lo que se estudia. ¿Y por qué es el que regresa una vez? ¿Y por qué es el bodhisattva en no sé qué nivel? ¿Qué significa que está en el 8º nivel? ¿Qué significa que...? ¿Sí me explico? Y todo eso es lo que uno aprende. Pero en esencia, al inicio, uno como principiante, es donde uno empieza a ver todo esto. Por eso al inicio uno estudia, ve la historia del Buda, es que puede hacer esto, este señor hizo esto otro, no, eso se la fumó. Y uno todavía sin saber por qué esas historias, ¿no? ¿Qué es lo que hace un Buda? ¿Ya? Entonces, a medida que uno va conociendo más, es donde uno dice, ok, en estos señores, o en estas 3 cosas raras y sublimes, yo me refugio. Y todo eso era lo que veíamos mucho en la introducción. Dukkha, la causa de dukkha, los cuatro, ¿cómo se llaman? Sellos de la realidad. ¿De verdad uno ha logrado eso? O al menos ya tiene la idea, un poquito, de qué es la mente ordinaria y la mente que trasciende, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a ver todo eso, uno dice, ok, o sea, si es algo como lo que yo quiero, o no, yo solo quiero tener poderes y que me den likes y no sé qué, y que me inviten a foros y todo ese tipo de cosas. Pues bueno, entonces, tampoco es tu camino aquí. Y sí, pues bueno, problema. ¿Ok? Entonces, eso es lo que uno hace. ¿En qué se refugia? Entre comillas, lo que se llaman las 3 joyas. Un guía, un camino y un soporte raro y sublime. ¿Por qué es raro y por qué es sublime? Porque todo lo que ellos representan es esa sabiduría que trasciende lo ordinario. ¿Me explico? Por eso veíamos dukkha, karma, kleshas o aflicciones. Todo eso es, ellos saben cómo salirse de todo eso. Por eso son raros y sublimes. ¿Me explico? No es porque, ay, los budistas le dio ahí por ponerse la corbata y decir que son los mejores. O, no es tanto eso, sino que lo que representa, lo que muestra, lo que direcciona, es que lleva a eso, algo que trasciende lo ordinario. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda, inquietud? ¿Qué dicen? Claro, como el agua. Muy bien. Agua de un No, pantano. agua de manantial. Muy bien. Ah, Agua de un pantanero. no, de manantial, de manantial. Muy No, bien. está bueno porque es que realmente, digamos, la visión errada de tomar refugio es como, no sé, como echarse la bendición. Pero digamos, ya entendiéndola acá, digamos, mucho más gráficamente y de esta manera, como nos explicas tú. Básicamente es como sentirnos, yo lo percibo de esa manera, sentirnos como acobijados Ujú. por el maestro, el conocimiento, lo que va a conllevar este conocimiento, que será como la habilidad, lo que tú llamas realización, y Es, pues el acompañamiento. Entonces, como que uno se sienta como acobijado, no sé cómo decirlo, por es, ello. es muy similar a cuando uno dice, jue madre, pasé a la universidad que quería, jue madre, entré a esa gran empresa del país que dicen que es muy buena. ¿Sí me explico? Es algo así. O hijo de madre, estaba enfermo de colitis y me encontré con el mejor gastroenterólogo y wow, casi que no alcanzo la cita con él. Es algo así. Pero si uno entra, no, sí, aquí, porque está como sabroso el asunto y cada que se reúnen, Ah, comen bien rico, echan unos chistes sabrosos, el chismecito está al día. Entonces, como que, no, pues sí, pues ahí, ¿cómo se dice? Ahí anótenme, ¿no? Ahí sí, anótenme. no, no. Además, por lo que tú dices, digamos, en la posibilidad, digamos, así escuetamente hablando, de uno tener la oportunidad de acceder a este nivel Ujú, de conocimiento, de sabiduría. ujú. No es una cosa, pues como su nombre lo dice, no es algo que se encuentra a la vuelta de la esquina, pues, Exacto. sino que es algo, es como lo decimos, digamos, incluso en muchas prácticas, como algo precioso, Ujú, porque como no es algo
común y adicionalmente es una sabiduría que va un poco más allá del pensamiento, ¿cómo es que le decimos en Ordinario. ordinario, exacto, del Y lo que pensamiento. dices, Caro, es lo que uno tiene que reflexionar previamente. No es porque lo dijeron o porque se están echando flores esos budistas y dicen que no, 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 no. O sea, si tú reflexionas, empiezas incluso a entender los 4 pensamientos básicos, las 4 nobles verdad, la introducción, con solo eso uno dice, ah, jue madre, ¿cómo así que todo esto es las posibilidades? ¿Sí me explico? Todavía no las entiendo, pero sé que eso está, wow, o sea, se me había pasado por la cabeza. ¿Ya? Eso es bien importante. Entonces, ya sabemos cuáles son las causas de refugiarse, cuál es la esencia del refugio y en quién voy y me refugio. Aquí ya es donde empieza el machete. ¿Sí o qué? Ahora sí vamos a empezar a echar la metralleta. ¿Qué pasa? Diego, Hola, Juan Burgos, que viene siendo Juan. yo soy el novio de Carolina, entonces estoy metiéndome en el budismo Dale, dale, y, Juan. y entonces yo estoy aquí también en mi ignorancia, aquí tratando de descifrar la cosa. Y Dale, tengo dale. una pregunta. Cuando hablan del Buda, yo estoy hablando únicamente como de Siddhartha o es la figura del Buda como en general, porque digamos yo he estado como tratando de leer como de decir, ok, pero entonces por ahí dicen entonces que no, que hay 5 Budas de la antigüedad y hay otros 20 y pico de Budas por otro lado y que después Maitreya va a ser el salvador final que va a llegar con la cereza del pastel de la budeidad y entonces yo estoy con, en serio, con todo el respeto y con toda la ignorancia, lo digo como, uy, estoy Perdido. como tratando de entenderlo, sí, yo quiero entenderlo. Muy Y bien. también tenía otra pregunta y era, ya esto es como, yo sé que esto va a sonar muy occidentalizado, como muy colombianizado, pero Dale, que es lo mejor. uno puede pensar que hay, y es una de las cosas que yo también quiero como entender es, cuando yo hablo de un Rinpoche, de Ujú. alguna manera, ¿él puede ser un Buda o no? Mm, qué buenas tus preguntas. Juan, es Juan tu nombre, ¿cierto? Sí, 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 Juan Ah, David. ok, Ajá. ok. Perfecto, Juan. Empecemos por la primera. Todo funciona. Por eso en el budismo hay diferentes vertientes, diferentes caminos. Y es un poquito lo que vamos a empezar a ver. Y justo esa pregunta que hiciste es la antesala a todo lo que vamos a ver. Y es de esta slide. Y dependiendo del camino que busques, lo que estés buscando, cuando dices Buda, es Don Siddhartha, por allá Don Príncipe, ¿cierto? Sus enseñanzas y el Buda es él. Pero cuando ya buscas otro camino, por ejemplo, el Mahayana, que es el vehículo del propósito de desarrollar todo tu potencial, el Budas son muchos, son los que alcanzan ese estado, es un estado, ¿ya? Entonces, va a depender, uno, de lo que estás buscando, dos, en qué vehículo, en qué tipo de enseñanzas te centras, ¿ya? Entonces, te puedo decir que cuando hablamos de Buda es Siddhartha, o cuando hablamos de Buda en otros es el estado de Buda, ¿ya? Entonces ahí, por eso es tan importante al inicio, es muy pedagógico en el sentido de que al inicio no sabes mucho, ¿ok? Todo ese concepto de budeidad, ve y mira la vida del señor Don Siddhartha. Y ahí te va dando toda la perspectiva. Entonces uno dice, ah, no, pues ese señor. Entonces cuando conoces, empiezas a madurar y dices, tranquilo, es que todas esas cualidades es un estado y tú lo puedes desarrollar. Entonces, por eso es que ya luego en ese tipo de enseñanza, en ese nivel donde que los budas de las sabidurías, lo que hablábamos, callas, ñañas, que es lo que hace un Buda, es todas esas representaciones de toda esa mente iluminada. Es el Buda de esto, el Buda lo otro, el Buda de esto, el Buda lo otro, que hay 5, que hay 20, que vienen y que después. Es que el estado de la budeidad permea todo aquel que posea mente. Pero, como necesitamos un punto de referencia al inicio, necesitamos a alguien que nos muestre, alguien que manifieste todo eso. Que el primer punto de ingreso es ese, es Siddhartha. ¿Okay?
Pero después, cuando uno ya tenga cierta reflexión, conocimiento, introspecciones, experiencias, esa es la plataforma para uno decir, ok, ya me puedo direccionar más que a lo que es un Buda como definición, es a ese estado. Por eso todas funcionan. Pero va a depender, y mucho como lo dices Juan, eso es uno de los grandes problemas de hoy en día, de que hay información de todo y no sabemos por dónde la cabeza, los pies, la cola, no sabemos. Pero de todos estamos, y mucho es lo que estamos haciendo aquí, como que, a ver, vamos hilando fino, vamos desenredando la pita. ¿Ya? Y es lo que vamos a hablar un poquito aquí. Y el segundo, de los rinpoches, en ese nivel, en esencia, por eso, en términos más pragmáticos y cómo salió este contexto, rinpoche significa precioso o preciado. Y su verdadera connotación es aquel ser que ya reconoció esa mente o esa sabiduría que trasciende lo ordinario. Entonces, en enseñanzas más profundas, muchos de estos rinpoches, claro que su mente es Buda. En términos de manifestación, bueno, eso es otra cosa. ¿Ya? Hay muchas vertientes, pero claro que su mente es Buda. ¿Ya? Pero también, desafortunadamente, como todo pasa, ya hasta el título Rinpoche es endosable para ciertas situaciones, que no, que este hizo mucho bien por allí, entonces un Rinpoche es alguien, ¿sí me explico? Entonces ya como Perfecto. que, pero no sé si tus dos preguntas quedaron un poquito más claritas. No, 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 buenísimo, Diego. Muchas gracias y de verdad gracias por este espacio porque es tremendo. Va. Y es lo que vamos a ir viendo aquí de a poquito. Es por eso les dije, en esta slide voy a prender la metralleta, ¿verdad? Si hiero susceptibilidades, ahí me escriben por el chat y me mandan el emoticón de cara enojada. Pero mentiras. O sea, el punto es clarificar un poquito esto del refugio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Que todo va a depender de la motivación con la que llegues al refugio. Ya nos dijeron que es el Buda, el Dharma y la Sangha, que es cosas sublimes, que no sé qué. Y pues bueno, si lo reflexioné o no lo reflexioné, es otra cosa. Si entiendo que es el refugio es nada más el carnet budista, la persinada budista, o entiendo que es una determinación, o entiendo que es un reconocimiento de todo lo sublime y cualidades, es otra cosa, ¿cierto? Si ya surgió en mí ese miedo, algo que quiero ya liberarme de algo, o es algo que quiero cultivar, que es la fe, eso es otra cosa a que porque me llevó mi amiga y porque le funcionó y pues yo también me meto a ver qué pasa, ¿no? Dependiendo de esos escenarios, de tu propósito, recuerden que hay tres propósitos. Uno, el propósito de una mente tranquila. De hecho, cuatro. Pero los tres espirituales son una mente tranquila, una mente virtuosa, conciencia en paz, todo ese tipo de cosas. El segundo propósito es liberarte de dukkha, de todo el sufrimiento, toda la incertidumbre, ¿cierto? Todo lo que nos mantiene girando con karma, emociones, todo ese tipo de cosas. Y el tercer propósito es desarrollar el máximo potencial para poder beneficiar a todos los seres, ¿ya? Todo aquel que posea mente. Entonces, yo quiero beneficiar a todo aquel que posea mente, entonces tengo que desarrollar todas las habilidades, todo el potencial para beneficiar todo lo que es mente. ¿Me explico? Que esa es la iluminación. Entonces, esos son los tres propósitos. Y el cuarto, que es el propósito a la -1 o el salido del corral, es el propósito de, pues quiero placer, comodidad, ya y ahora. Mientras más rápido y menos esfuerzo, mejor. ¿Cierto? Entonces, esos cuatro propósitos, estas personas pueden ir por decir, sí, me voy a refugiar en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, ¿ya? Pero estas personas dicen, refugio de seres ordinarios. ¿Cómo es este refugio de estas personas? Principalmente es una relación transaccional basada en el poder, estatus, etc. Y aquí no solo es para el budismo, es para todos. Ah, es que ese señor tiene poderes. O es que aquí mi amiga le prendió la velita y le llegó una plata que le debían. Entonces yo voy, prendo velas, yo voy, me tiro, yo voy, rezo, yo hago la práctica. ¿Sí me explico? En esencia, este refugio está basado en normas y estructuras
¿Qué hay para hacer? ¿Que hay que prender velas? Hágale. ¿Que hay que darle plata a no sé quién? Hágale. Pero es una transacción. Si yo te pongo, usted me da. ¿Te explico? ¿Cuánto nos refugiamos así? Siendo budistas o no budistas, o en qué tradición, en qué religión. ¿Sí me explico? Y ahí volvemos al punto. Cada uno de ustedes, si ya es budista, si está entrando, cuando dicen, voy a tomar refugio, miren esto. ¿Qué tanto es transaccional? Yo le hago para que por allá el Buda del karma me anote y por allá después hacemos cuentas. ¿Sí o qué? Y esa es nuestra forma de supuestamente refugiarme. Doctor, yo voy, le pago una millonada, pues que me cura. Que no lo demando. Así es nuestro refugio. Que si lo tienen, ustedes están en su derecho. No es que estén mal. La cuestión es que no, como dice el médico, no se hagan los mensos. De queriendo una cosa, pero haciendo otra por otro lado. ¿Me explico? Que en eso sí somos expertos todos, ¿cierto? En autoengañarnos. Entonces, ese es el primer tipo de refugio. Si lo ven ahí, esa es la primera diferenciación de los refugios. Refugio mundano, ordinario, todavía dentro de dukkha, samsara, o un refugio que busca trascender la mente ordinaria, ¿cierto? Entonces, ese primer refugio, que creo que es el más conocido, ¿cierto? Vaya, e incluso hasta puede allá que la velita a la piedra, al yeso ese en forma de figuras, para que me hagan el milagrito. Ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la que más conocemos. Yo rezo y acumulo mantras para que me llegue la platica, para que no sé qué. ¿Me explico? Es una transacción. Revisen eso. El segundo tipo de refugio, por eso hablábamos de 4 propósitos. Este primer refugio es para ese tipo de ser. El que busca placer, comodidad, que las cosas estén bien, ya rápido y yo pago. ¿Cierto? Que mi plata no vale, mi plata espiritual no vale, ¿ok? Así le, creo que sí, si nos encontráramos al Buda, le diríamos que mis acumulaciones, mi plata espiritual no vale, ¿ok? ¿Por qué no me ha llegado la platica? ¿Cierto? Por eso muchos buscamos, y les decía en la parte del gurú, es nuestro arreglador esotérico de vida. Como que, ok, está bien, o sea, no hay problema. A lo mejor algunos de tus maestros pueden tener cierta habilidad, pero ¿qué hay en mi mente? ¿Ya? Mi punto no es que puedan o puedan hacerlo, mi punto no es tampoco que si tú lo decides está mal, no, 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 no. Mi punto es que estemos claros. ¿En cuál me meto? Y esa es la cuestión, algunas veces puede variar y uno piensa que sí, que está muy bien mi propósito, pero se me sale el culebrero por allá transaccionando. Vea, si le hago, hoy le voy a hacer tantas postraciones, entonces me lo tiene en cuenta, ahí me da la ñapa, ¿no? El segundo tipo de refugio, que son los seres de capacidad básica, que es el que busca una mente tranquila, mente virtuosa, es un refugio mundano. ¿Por qué? Porque todavía están buscando lo mejor dentro de la mente común. Bajar dukkha, buen karma positivo, que las cosas no salgan tan mal, pero seguimos dentro de la rueda de la existencia. Por eso es un refugio mundano. ¿Ya? Entonces, mejoramiento de lo actual, basado en entendimiento del karma. Pues como entienden el karma, entienden un poquito los reinos inferiores, dicen, ok, pues voy a hacer cositas, me refugio para seguir un camino, para hacer cosas espirituales, un camino, está bien, para que se mejore este samsara, esta existencia cíclica mía, ¿no? El refugio principal de esta gente es el dharma, es el camino, pero en el aspecto de qué evito y qué adopto. Para ellos eso es lo importante, ese es su refugio. Entonces por eso hablábamos, para esta persona, ¿para qué necesitas un maestro? ¿Con un guía no te da? ¿Un amigo espiritual no te da?
¿Para qué te vas a encasquetar en compromisos y cosas que el gurú raíz? Si este es tu refugio, esto es lo que estás buscando. Que si te encontraste un maestro, y perfecto, con la seguridad él te va a transformar en algún momento. Así de sencillo. Qué bueno. Pero eso ya es habilidad del gurú, no lo que tú estabas buscando. ¿Ok? Entonces, para ellos, el refugio principal es el Dharma. Recuerdan, Dharma de transmisión, Dharma de realización. Entonces, para ellos, ay, dígame cómo es la enseñanza, qué tengo que hacer, qué está bien y qué está mal, cómo lo evito, cómo hago para evitarlo mejor, cómo hago para que adopte mejor la paciencia más rápido. Eso es en lo que ellos se refugian, ¿cierto? No es en el maestro. Ellos se refugian en la habilidad de que alguien les muestre algo, un camino. Se están refugiando en un aspecto del camino. ¿Sí es claro hasta aquí? No hay nadie llorando. Dieguito, yo ya casi. Casi. ¿Qué le iba a decir? Dime ahorita. Yo quería hacer como un pequeño pregunta, comentario. Igual nosotros estamos como en la primera y en la segunda y ahí como que nos debatimos en ese tema. O mejor dicho yo, sí, porque para llegar al refugio de los seres con capacidad intermedia, pues a mí me parece que nos falta como todo. Igual la pregunta es, pues tampoco sería tan malo porque algo estamos tomando o simplemente está muy mal eso. No, ¿Cómo es eso? es como si me preguntaras, Dorita, y te lo devuelvo así con una pregunta. Yo quiero ser ingeniero. ¿Será muy malo que pase por primaria? Excuse, es que No. mi Ok, no. internet. Te decía ahorita que te devuelvo o te doy la respuesta en forma de pregunta. Y es como si yo quisiera volverme ingeniero, un profesional, y si te preguntara, ¿será muy malo que pase por primaria? ¿Será muy malo que aprenda a leer, escribir? Pues no, claro que no. Para nada. Exacto. Y tienes que hacerlo. El problema, a lo que yo les decía, hacerse el menso, es que yo ya estoy listo para primer semestre de ingeniería. Los casos de factorización, ¿qué es eso? Y la tabla del 9. No, yo me aprendí hasta la del 3. Ok. Ahí sí es donde uno queda como payaso, ¿no? Vuelto el pelo para el moño. Ok. Entonces lo mismo pasa acá. No es que esté mal, ¿no? Claro que no. Antes, de hecho, les voy a enviar dos textos, acabando la enseñanza. Uno es todo sobre refugio, donde hay más explicaciones, algo para que lean y revisen. Y hay otra que es un texto de el resumen del camino general, que es de Tsongkhapa. De hecho, lo traduje hace unos días. Y él dice algo así: sí, cuando escuchas las enseñanzas de los caminos básicos, te surge esa necesidad de aprender los superiores, pero a la vez, cuando escuchas los superiores, la enseñanza de los caminos superiores, si te surge esa necesidad de desarrollar las cualidades de los vehículos básicos, le diste al punto. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No, enséñame lo máximo. Y lo anterior, no, pues ahí se ven, ¿verdad? Si uno al escuchar lo básico quiere escuchar lo que sigue, pero si al escuchar los superiores quiere desarrollar las bases del camino fundamental, esa es la esencia. Entonces, aquí con este refugio por eso es como que uno decir, pues madre, tengo 3 bananos en la nevera con 2 plátanos, 3 tomates, 1 con moho y ya. Pues es lo que tengo. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que estamos como que tratando de hacer acá. Es como que estas son las posibilidades, pero no nos autoengañemos, porque eso es lo que nos dobla el tabique luego cuando se nos aparece la realidad. Y también es mucho ahorita con lo de Juan, de que hay tantas cosas que ni sabemos por dónde empezar, ni qué es lo primero. El problema es que
Imagínese a alguien que llegue y le salga en internet las materias de primaria, las materias de quinto semestre no sé qué, las de noveno, donde enseñan factorización, trigonometría, y él dice, ok, Vicky, ¿con cuál empiezo? Lo mismo pasa acá. Y es un poquito lo que estamos haciendo. Entonces, no que porque todavía estoy en un refugio mundano, estoy mal, no, 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 no. Aquí estamos particionando bien para que uno arranque de donde uno está, desarrolle y no pierda tiempo por allá léelo, viendo pajaritos de lo que todavía no es capaz uno. ¿Yo explico? Pero todo hay que desarrollarlo. Por todos hemos pasado, antes de ser budista, incluso siendo budistas, pero a medida que vamos entrenando, como dice aquí Edward, por eso se habla en un camino gradual, ¿verdad? Dice aquí también Edward, se puede decir que el refugio principal de los seres ordinarios sería como la sangha, la estructura y normas. No, no necesariamente. El refugio de los seres ordinarios es esa transacción de beneficio-pago para yo tener mi propósito, que es comodidad, ¿no? Las normas como tal y estructuras, obviamente se dan luego en la sangha y eso, para darle soporte a los procesos, a los propósitos. Aquí el refugio de esta gente es, yo soy budista porque prendí la vela, prendí el incienso, me persigné, dije una oración, di por allá plata y ya, por eso soy budista. Como, ¿qué? Esa es como que la estructura de que pensamos que así es que uno se vuelve budista. Y soy espiritual porque prendo la velita, el incienso, hago así, no sé qué, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces pensamos que eso es ser espiritual. ¿Te explico? Eso es a lo que voy como con esas normas, estructuras rígidas, ese protocolo que pensamos que parece que es la espiritualidad. Eso es lo que hace mucho esta gente. ¿Ya? Vaya del diezmo, entonces, y predique y póngase la bata o el pantaloncito y salga el domingo a predicar el evangelio. Entonces ya soy el hijo de Dios, todo tipo de cosas, ¿no? Sin demeritar. Pero esa es la estructura que pensamos que es ser eso. Y con eso estoy ya asegurándome el cielo, o estoy asegurándome, no sé, mi harén de vírgenes, no sé dónde, y sea cual sea la promesa de cada religión. ¿Sí me explico? Porque hice cierta actividad y pagué. Es como un pago, ¿no? Lo mismo pasa en el budismo. Hay muchos budistas así, que porque hice el mandala, que porque hice el ofrecimiento, que porque no sé qué, que hice la postración. Entonces ya pensamos que eso es el refugio. ¿Me explico? O con eso pagué. Eso hay que verlo muy bien. ¿Por qué? Porque de hecho, desafortunadamente, nuestro occidente es mucho como más afuncionado, ¿va? Igualmente los seres de motivación básica, su refugio principal es el Dharma, en esta parte que evitar, que adoptar, cómo lo hago mejor. Entonces, su refugio es el camino. No me importa quién me lo dé, pero que alguien me lo dé, alguien experto. ¿Se me explico? Igual, yo creo que en un momento determinado, o sea, digamos, parte de la primera parte, como la parte ordinaria, pues además del contexto en el que estamos, que hemos crecido como con ese esquema transaccional, ¿sí? Igualmente, acá lo que vamos es haciendo surgir ciertas, eh, lo que vimos como la fe, el miedo, todas esas cosas, como yo siento que van surgiendo y van generando el siguiente paso. Claro. Y si, o sea, si se desarrolla está bien, si no se desarrolla, pues también, en cierto modo, porque al final del día es la intención lo que surge de esa situación de tener o fe o un miedo específico que nos impulsa a, digamos, como a trascender al siguiente paso, a ascender al siguiente paso. Y algo que es importante, siempre tiene, detrás de un método, siempre tiene que haber una sabiduría, un entendimiento, un porqué. Que es lo que no pasa mucho acá en el primero, de que es un método y pensamos que es como una transacción. Pero cuando hay una sabiduría, un entendimiento detrás, ya deja de ser una transacción. Con alguien por allá, no sé, el que sea, el que cada uno crea. ¿Okay?
Y entrando ya ahora hacia los refugios trascendentes, es el refugio de los seres de capacidad intermedia, es la liberación de todas las formas de sufrimiento, dukkha, kleshas, que es aflicciones mentales, karma, movimiento, todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Para este tipo de personas, aquí es donde está el vehículo hinayana o el vehículo fundamental. ¿Verdad? Para ellos el refugio principal es el Dharma, de transmisión, realización, principalmente el Nirvana la realización. Entonces para ellos el verdadero refugio era el Dharma, es el camino, es esa realización, ¿cierto? Decían que el Buda Siddhartha, ¿no? Que de hecho es mucho lo que preguntaba Juan. ¿Por qué? Porque ellos decían, pues que Siddhartha sí tiene una realización, un Dharma de realización, pero él como Buda, como persona, no era el refugio último porque todavía tenía cuerpo y se movía y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces para ellos no era el refugio último Siddhartha, era la enseñanza que dio Siddhartha. ¿Se explica? Aquí hay cositas sutiles que tranquilos, con el tiempo vamos viendo, pero para ellos el refugio principal es el Dharma. Para todos los principiantes nuevos en un camino, ese siempre va a ser el refugio principal, el camino, la enseñanza, el Dharma, la práctica. ¿Sí me explico? Por eso les decía, a mí no me importa quién me dé la enseñanza. El caso es que me la den, me la transmitan y yo la pueda desarrollar. Entonces, por eso, y aquí abro el paréntesis para echar otra granada. Así estamos buscando el maestro. Busco un maestro para que me dé el camino, entonces el refugio no es el maestro. ¿Sí me explico? ¿Y cuánto estamos desesperados? Es que el maestro raíz, el guru maestro, ¿por qué? Ah, es que yo quiero es un camino. Ok, ¿para qué quieres un guru raíz? O sea, legalmente, tal como es. Está bien, puedes tener un médico de cabecera, un gurú de cabecera, no hay problema. Eso no hay problema. Pero guru raíz lo que implica, pues no. ¿Por qué? Porque tu verdadero refugio es el Dharma. Y lo vamos a seguir complementando. Una y otra vez voy a volver a eso. ¿Okay? Y está el refugio de los seres de capacidad avanzada. El desarrollo del máximo potencial basado en una gran compasión para beneficiar. El refugio principal es el Buda, en el Mahayana. El estado de Buda, que es indivisible a Siddhartha. Y como preguntaba Juan, y todo aquel que posea ese estado. El estado de Buda es el verdadero refugio en el Mahayana. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me refugio? ¿Cuál refugio estoy buscando? ¿De verdad es el camino? ¿Es el estado de Buda? Sí, es el estado de Buda. ¿Qué es un Buda? No sé. Entonces, ¿cómo te estás refugiando en eso? ¿Sí me explico? El reconocimiento. ¿Sí ven? Esas son las incoherencias que tenemos ahí. Pero las tenemos porque nuestra mente es arrogante y como dicen, esto es lo mejor, es el refugio de verdad de los de arriba. Yo también, ahí estoy, anóteme. ¿Qué implica? O sea, a mí anóteme, ¿verdad? Pero es nuestra mente la que juega. Por eso, y no esté mal, o sea, yo me refugio para beneficiar a todos los seres, perfecto, es una decisión, pero todavía te falta un reconocimiento de qué es ser Buda, qué es el estado de Buda. Pero en el Mahayana, en el camino como tal, el verdadero refugio a lo que uno va es el estado de Buda, no solo el Dharma, porque aquí la cambiamos. El Dharma es simplemente una forma de mostrar ese estado. Diego, y por ejemplo, en el refugio principal, que es, digamos, el Dharma que mencionas tú, es que va recordando como cosas de lo que hemos ido practicando. eh, y recuerdo unas partes de los versos que dice como rindo homenaje a los sabios que proclaman la verdad. Y para mí en este caso, esa verdad de la que se habla es el Dharma, pero
no solamente el entender el Dharma, sino en desarrollar las habilidades, como se mencionó hace algunos minutos en esta charla. Ujú. Entonces vendríamos hablando en general, digamos como acá nos refugiamos es en la verdad que proclaman los Budas y cómo la vamos desarrollando poco a poco Entonces, para... es algo muy sutil, pero eso se va desenredando cuando uno va practicando y va teniendo esas experiencias. De que sí, pero tú no puedes llegar al entendimiento del Buda sin haber practicado el Dharma. Entonces, por eso siempre les dije ahorita, para todos los principiantes, por más que uno diga, el Dharma siempre es el principal refugio. ¿Por qué? Porque es con lo primero que vas a abordar, vas a saber, vas a probar, ¿ya? Y esas experiencias es lo que te va a dar referencia de qué es ser Buda. ¿Sí me explico? No es al revés. Sí, yo quiero ser el Buda, pero... no. Entonces, nuestra mente... Y este es el paso 1 para reconocer y refugiarse en el maestro raíz. Porque si tú no entiendes qué es ser un Buda, ¿cómo te vas a refugiar en el maestro raíz? ¿Sí me explico? O tengas una noción, no es que lo tengo que saber al 100%, ya soy un súper... No, 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 pero al menos que tengas la noción. Pero este es el paso 1, hacer ese cambio entre el camino como tal y el Buda, ¿ya? Que es lo mismo, en esencia. Pero bueno, eso es lo que vamos viendo con el tiempo. Entonces, primeros tipos de refugio. Pero, Diego, Sí, qué pena interrumpirte ahí. dale, Una Juan. pregunta. ¿Se vuelve muy importante entonces el tema del tipo de escuela budista que uno tenga? Es que la escuela budista va a depender de tu motivación. ¿Tú qué buscas? ¿Buscas liberarte solo del samsara, del sufrimiento y ya? ¿O buscas desarrollar el máximo potencial? Y dentro de ese desarrollo, el máximo potencial, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? ¿El Mahayana sútrico o el Mahayana tántrico? Según la escuela, te va a mostrar un aspecto más profundo de eso, o diferente. Entonces ahí es donde va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque si tú vas a ir a la tienda por unos huevos, ¿para qué vas a tener un Ferrari? Pues vete en un triciclo, una bicicleta, una motico. Ahí voy allí al lado, ¿no? Entonces, no hay necesidad de refugiarse en el Buda si tu camino llega hasta acá. Si tú solo estás buscando un dharma de realización, de cesación, el estado de Buda no es tan trascendente. ¿Sí me explico? Pero si tú buscas ese máximo potencial, que es lo que llaman iluminación, budeidad, ahí juega principalmente el Buda. Entonces, por eso va a depender de cuál es tu motivación, tu necesidad, hasta dónde quieres llegar, que tampoco es, tienes que llegar hasta la universidad. No, me quiero quedar con bachillerato. Perfecto, es tu decisión. Porque hasta aquí quiero y ya. Está bien, no hay problema. El punto, yo contra lo que voy siempre es que nos creemos que estamos por allá arriba, pero nuestras capacidades van por acá, o todo lo contrario. Si puedo tener habilidades de acá, pero no, me estoy quedando aquí abajo. No, no, no. ¿Sí me explico? Ese es el gran problema y por eso nos demoramos un montón en el camino, en aprender. ¿Por qué? Porque todos los cables están trocados. Porque nos llega información de todo y no sabemos, o sea, hilar fino, ¿no? Y esto es lo que les decía. Los tipos de refugio trascendentales son dos. El del vehículo básico fundamental, el Hinayana, ¿cierto? Que ahí vemos esas características motivados por los peligros del samsara o la existencia cíclica, por el miedo a esos peligros. Los skandhas o agregados, eso es la filosofía de este camino. Parecen tan terribles y los datus, y aquí faltó las ayatanas o los elementos y esferas de percepción, son como serpientes venenosas. Deseando ser liberados de esto, uno toma refugio mientras uno viva. Alguien también me preguntaba, entonces ¿cómo hago para tomar refugio? ¿Ya hay una determinación? En esencia ya tienes el refugio aquí. ¿Te explico? Ya hay un reconocimiento de que el Buda, este es el camino, ya hay un refugio acá. ¿Por cuánto tiempo se demora? ¿Qué refugio vas a tomar? ¿Cuál es tu propósito?
Entonces, el de esta persona, de estas personas en el vehículo fundamental, toman refugio mientras viva a nivel relativo y hasta que el resultado del camino sea ganado. Las personas de niveles más mundanos, ¿hasta cuándo es su refugio? Hasta que tengan el resultado. Ay, me dieron la platica. Ya, muchas gracias, don Buda o don budista o quien sea, don Dios del karma. Gracias. Mañana vuelvo con otra vueltecita, ¿cierto? Hasta que alcancen su resultado, para ellos ese es su refugio. Igualmente aquí esto, hasta que alcance el nirvana. Nirvana es ñagin ledepa, trascender lo perturbado. Ese estado de cesación, donde cesa todo sufrimiento, toda mente ordinaria. Y en el Mahayana, obviamente es liberarse uno mismo y a los demás de todos estos peligros de la existencia y a la vez quedarse ahí en eso. Pues, no, todo lo contrario, vuelvo para seguir beneficiando, ¿no? Pero con todas las habilidades. Porque yo puedo volver, pero si todavía ni sé ni sumar ni restar, pues ¿cómo voy a ayudar al otro? ¿No? Entonces yo vuelvo porque tengo más habilidades, ¿ya? Entonces uno toma refugio en las tres joyas hasta que se gane la iluminación. Si yo me refugio, hasta cuantas vidas se necesita. Entonces ese refugio ahí ya es constante y ahí queda guardado vida tras vida, vida tras vida. Y ahorita vamos a ver, o luego vamos a ver, ya está tarde. Entonces este refugio consiste del refugio causal, el cual es provisional, y también del refugio resultante, el cual es absoluto. Me dice, espérense, aquí ya me pusieron otra. Otra trampa, ¿no? Dentro del Mahayana hay dos tipos de refugio. Si ven que todo se va hilando, de a poquito, uno lleva al otro, ¿ya? Nosotros pensamos en el nombre del Buda, en el nombre del no sé quién, en el nombre del no sé cuándo, y ya, es el refugio. Aunque, ok, si lo sientes, determinación, pero internamente es en dónde estoy parado, qué tipo de refugio, es el trascendental, es el mundano, es el provisional, es el absoluto, ¿cuál? O sea, pero todo eso se manifiesta según el entendimiento, las experiencias, la profundidad que ya vas tomando. Veamos esto para que terminemos, que ya siendo ahorita de que ya la ardilla necesita aire, ¿no? Ya está infartada. ¿Qué es el refugio causal y el refugio resultante? El refugio causal o provisional es que los objetos de refugio, las tres joyas, las tres raíces, el maestro, lo que sea que tú tomes como refugio, se consideran que están afuera de o son separados de uno. En el Mahayana también eso. El Buda está allá, el estado de Buda está por allá, el Dharma está por allá, como el karma está por allá, la impermanencia está por allá, el samsara es por allá o algún lugar afuera. Si uno toma el refugio como algo separado de uno, eso es un refugio provisional. Y no es que esté mal, si estoy ahí, volvemos al punto de ahorita. No es que imponga, me meta, es que no, tiene que ser el refugio último porque no funciona así, ¿cierto? Ahí volvemos a caer a la misma arrogancia mental, autoengañarnos, etc. Y el refugio resultante es esa promesa de lograr en la propia mente las tres joyas. Buda es mi mente, el Dharma es mi mente, la Sangha es mi mente. Y este concepto es vital para seguir entendiendo Guru raíz, Guru lama no sé qué, todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Como medio, dice, propiamente las tres joyas absolutas como un medio para evitarse a sí mismo, a los demás, las desventajas tanto de la existencia cíclica como de la cesación. Entonces, aquí es donde empieza uno a hilar fino, a andar en el filo de la navaja. ¿Por qué? Porque todos hay que tomarlos, aunque están afuera, lo uso como método, pero en esencia es el de adentro, pero no me puedo quedar ni con el de adentro ni con el de afuera. Es una sincronía que solo se va ganando con la experiencia, se va ganando con el entendimiento, con las diferentes realizaciones, cualidades que uno va desarrollando, ¿no?
Dice aquí, el Uttara Tantra Shastra, es uno de los más grandes textos en el Mahayana, dice, a nivel absoluto, solamente la budeidad es el refugio de todos los seres. Puesto que el Buda tiene el cuerpo del Dharma, Dharmakaya, a nivel último él también es la Sangha. Y aquí es donde uno empieza a entrar toda esta teoría, es que el estado de Buda, y lo que decíamos ahorita, es el verdadero refugio, es a donde hay que llegar. El Dharma no es nada más que las cualidades que se desprenden de esa budeidad. Y las sangas son todas esas actividades, soportes, despliegues que muestra esa budeidad. Por eso dice aquí, el refugio causal no es absoluto porque es incapaz de protegerlo uno de todos los temores y peligros de la existencia y la paz. Por eso ahorita, hijo de madre, me van a robar el celular. Don Buda, ¿dónde está Siddhartha? Si es algo externo, pues no me he protegido de ese miedo. ¿Sí me explico? O sí, o no. ¿Ya? Algunas veces sí, otras veces no. Entonces, por eso es un refugio provisional. Y esto es un punto muy importante. Pero no es como que no sientes, mi mente es todo, porque no va a faltar el que su arrogancia mental le gane. No, pues no necesitamos maestro, no necesitamos por allá, porque mi mente es esto. Como que, fue madre. Eso sí, se revientan ñatas, orejas y hasta la coronilla. ¿Por qué? Porque no somos hábiles. Normalmente necesitamos un punto de referencia hasta que uno logre realizar todo. ¿Me explico? Entonces vuelvo al punto. Guru raíz y todo eso, esto es otro peldaño. ¿De verdad entendemos esto? Ahí vamos. Uf, porque esto nos va a llevar al refugio Mahayana, de Sutra y Tantra. ¿Okay? Es para donde vamos. ¿Por qué? Porque al final de todo esto, recuerden que vamos a ver es el Ngondro, las prácticas del Longchen Nyingtik, y por qué en esa oración de refugio de este linaje dice esto y lo otro. Esto es lo que hay detrás para poder entender todo eso que dicen en ese refugio. Me refugio en las sustanciales tres joyas, los jugatos de las tres raíces, en los canales, viento, esencia, en la naturaleza, y uno dice, ¿qué es todo esto? ¿Ya? Como que ¿Por qué? Porque es todo esto explicado ahí. ¿Okay? Pero tenemos que entender el refugio así. ¿Okay? Dudas, inquietudes, comentarios. Obviamente es mucha información, de a poquito, ahí lo vamos, por eso que quede el video una y otra vez, lo pueden ir viendo, pero es algo que no es tan a la ligera como decir una oración y que el refugio me persigue budísticamente y fue todo. ¿Ya? Hay mucho trasfondo. Por eso el refugio es todo. El refugio es a medida que tú vas desarrollando todas esas cualidades, todo esto que estamos hablando se va haciendo evidente. No es que yo sepa todo esto y ahora sí, acomódate. Como que ya, estoy ahí. No, 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 no. Es un proceso gradual también. A medida que vas avanzando, vas percibiendo esto de forma más directa. ¿No? ¿Ok? Gracias, Miguel. Dice, aquí pregunta Edward. ¿Todo este desglose es netamente occidental o en las enseñanzas tibetanas para tibetanos también es igual? Es de las dos. Yo me he basado en los textos, tanto palabras de mi maestro perfecto, como en uno que es la compilación de la tradición Nyingma. Y en esencia hacen todas estas distinciones. Obviamente yo le meto el colorcito de más nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra idiosincrasia y de nuestras circunstancias, que obviamente es muy diferente para los tibetanos, totalmente. ¿Ya? Entonces, pero lo acomodo ahí. ¿Ya? Obviamente es muy desglosado, no es que tengamos que cada una y Diego, ¿y cuándo pasó de un refugio al otro? No, es tan sencillo, con la atención plena, ¿no sabe? ¿No? O sea, de verdad que siento, que entiendo,
de verdad, ya que tengo certeza, ¿ya? Porque una cosa lo puedo tener aquí, pero tengo la certeza, es otra cosa. ¿Sí? Pues a medida que uno va practicando y que uno va conociendo qué camino quiero. ¿Quiero el camino Mahayana? Ok, entonces voy estudiando el camino Mahayana, qué implica, y eso lo va direccionando a uno, ¿cierto? Como si yo quiero la universidad, pues bueno, entonces sé que tengo que agarrar este bus, necesito este presupuesto, necesito estos libros. Pues si te vas a caer en bachillerato, pues ni sabes ni qué bus va a la universidad, ni qué fotocopias, ni qué libro, ni te metes en eso. Pero si quieres ese camino, tienes que conocerlo, ¿ya? Aquí dice también, Edward, pregunto por qué he visto budistas que no son occidentales y parecen fanáticos de cualquier otra religión. Es lo mismo, también para ellos funciona. De hecho, en Tibet y allá, que ya llegaron, ya hay muchas otras tradiciones, cristianos, católicos y eso, y es la misma tendencia mental, o sea, es la misma transacción. De hecho, dentro del mismo budista tibetano no hay a faltar ese que también es transaccional. Es que pasa en todas partes, o sea, no es solo el occidental, es de todos, ¿no? La diferencia que tenían los tibetanos es que afortunadamente ellos sí tenían a la mano grandes maestros, muy cerquita, que eso era una buena condición para ellos, que podía beneficiarlos. A nosotros estamos con San Internet y a ver qué nos dice Google Rinpoche y pues lo que salga, ¿no? Y ahí estamos como que, pues madre, ¿por dónde agarro? Ese es el gran problema. Y obviamente que a nosotros nos estructuraron desde chiquitos a aprender de cierta forma, a relacionarnos con la espiritualidad de cierta forma. Entonces, eso es lo que hay que empezar a, como que, a deconstruir para poder seguir el camino gradual, ¿no? O el camino que sea tu camino, que puede ser también de salto largo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Ibas a preguntar algo, Nelson? Vi que abriste el micrófono. Sí, sí, buenas noches. Gracias, Diego. Pues tengo una duda. Yo estoy pues empezando, estoy recién principiante en este camino y tengo una duda porque he estado leyendo sobre el budismo tibetano, Ujú. principalmente el budismo tibetano y el Bon, y he visto que hay como tres caminos principales, ¿cierto? Pues lo que es como la renuncia, transformación, liberación, sutra, tantra, ati yoga, dzogchen. Ujú. Mi pregunta es la siguiente, pues uno busca mucha información pues en internet y encuentra pues todas estas prácticas sueltas que nos han llegado a Occidente pues con todo esto de China y la invasión al Tíbet que como que se ha abierto todo esto a Occidente y encontramos tantras, que la práctica del Pogwa, que el Milam Yoga, que bueno, muchas prácticas tántricas. Encontramos prácticas de Dzogchen, sí, que meditación de la liberación espontánea y todo eso, y que son prácticas pues que son súper avanzadas, que uno dice, bueno, son prácticas que los monjes pues en los monasterios duraban años y años pues para preparándose para poder recién comprender una práctica de este tipo. Sin embargo, con el sutra uno no encuentra tanta información. Entonces mi pregunta es, ¿el sutra qué es? O sea, ¿a dónde va el sutra? Sí, porque digamos uno busca sutra en internet y lo que le bota es información más que todo como literatura del budismo, ¿sí? Que el Canon Pali, el Theravada, todo eso, esa literatura, pero digamos en la práctica del budismo tibetano, ¿dónde está el sutra? Digamos en el Gondro. En el Gondro, por ejemplo, leía que esas prácticas preliminares, las primeritas, las cuatro primeras, que el cuerpo, pues del maravilloso cuerpo humano, la permanencia, karma y la otra no recuerdo bien, que era como el sutra, o sea, que eso era parte pues del sutra y que ya las otras prácticas preliminares ya eran más tántricas, o sea, esa es mi duda, ¿no? ¿Dónde está el sutra? Porque pues para abordar, digamos, tantra o dzogchen, pienso que primero hay que empezar por lo primero, como tú dices. Entonces, ¿cómo sería eso? De hecho, mucho esta pregunta, Nelson, es casi que otra clase que vamos a hacer y es, ¿qué significa ngondro? Y es mucho lo que tú dices. El ngondro es la cápsula, es la esencia, la pildorita que reúne todos los caminos, desde el vehículo de la virtud, desde el vehículo fundamental Hinayana, el Mahayana sútrico, el Mahayana tántrico, pero es una conjunción, porque en esencia tú necesitas desarrollar las cualidades. Pero mientras uno hace el ngondro,
tiene que tener el otro aspecto de estudiar, que es estudiar todo el sutra. ¿Cuál sutra? En esencia, si estás haciendo el mundo, pues ya o te embarcaron o te embarcaste en el camino Mahayana. Entonces, todo lo que es sutra es donde estudias los trabajos de Maitreya, el Mayamikavatara, que es el camino medio, la Prajnaparamita, todo eso es la enseñanza sútrica del Buda, donde estudia las diferentes escuelas filosóficas y no solo es estudiar filosofía, sino estudiar filosofía en el budismo es las diferentes percepciones que uno tiene a medida que va avanzando en el camino. Cómo percibe uno los objetos externos, cómo percibe la mente. Entonces, van los diferentes niveles. Todo eso es estudiar el sutra. Estudiar qué es la vacuidad es estudiar el sutra, el camino sútrico. El tantra es simplemente cómo se despliega y se manifiesta la vacuidad o la naturaleza búdica. Por eso que llegar de una así, sí está bien como método, pero es que el método te debe llevar a cómo viene el camino. ¿Ok? Primero desarrollamos las cualidades con los 4 pensamientos, después el refugio, que todo esto que estamos viendo en esencia es sutra, todo esto es sutra, esto es un resumen del camino sútrico. Pero después, a medida que uno va entrando, según su capacidad, motivación, uno tiene que empezar a entender qué era lo que veíamos ahorita, qué es Buda. Entonces, para que tú entiendas qué es Buda, tienes que agarrar todo el vehículo sútrico para que entiendas qué es vacuidad, qué es interdependencia, cuáles son los caminos, bhumis, las etapas. Eso es sutra, todo eso es sutra. De hecho, todo lo que hemos visto es sutra. Tantra es muy poco con lo que yo me he metido y me meto normalmente. La cuestión es que una cosa es estudiar el sutra del Buda, ir a leer, repite como lo enseña el Buda. Otra cosa es aprender el Shastra, que es el comentario de los sutras. Y otra cosa es la condensación de todos los Shastras, sutras, en una, pues como exposición del camino. Pero de que está, está. Y de que en el Mondro es como que unas prácticas que si la haces, aseguras que desarrollas las cualidades. Pero es que hay otro aspecto que luego tienes que estudiar, tienes que comprender. Y en esa parte del estudio es donde primero se toma todo el aspecto sútrico, toda la visión de la vacuidad, el prajnaparamita, todo eso es el aspecto sútrico. ¿Va? Porque ese es el soporte para el tantra, si no, no sabes qué es tantra. Así de sencillo. Esa es la cuestión aquí. De que, y como dices, o sea, hay mucha información y como tú dices, el Dzogchen, los yogas y todo ese tipo, el Milam Yoga y todo ese tipo de cosas, pero es que detrás de todo eso hay un montón de cosas, la letra chiquita y hay un montón de demasiadas cosas, que eso es lo que no pasamos por alto, por eso no nos funciona. Que Dzogchen y qué voy a hacer y que la liberación espontánea, así pues va y pum, ya dejo las narices en la pared. Es que esto no sirve. Y digo, no, es que te falta primaria y secundaria, amigo. Entonces, y eso es lo que hace el Mondro. Te lleva primaria, secundaria y pregrado en un año, por decir algo. Resumido y aprendes lo esencial. ¿No? Pero todos los vehículos están ahí. Y eso es lo que tiene el vehículo tibetano, que todos los vehículos están ahí. Pero, como no lo sabemos, no los conocemos, pensamos que solo es tantra. Pero no, ahí dentro de todo eso está todos los vehículos. Desde el de la virtud, Hinayana, Mahayana sútrico, Mahayana tántrico, todo está ahí. En el budismo tibetano, en todas las prácticas. Y era lo que hablábamos también hace 8 días, Nelson, que las sadanas y que repita la oración y que, es que ahí en una sola línea está todo eso. Me refugio en el guru, que es el significado de la libertad atemporal. ¿Cómo? Ahí te echamos todos los caminos en esa frase. Pero si no los he conocido, es una frase ya de la mezuela de un señor que llama guru. ¿No? No sé si es claro, Nelson. Pero ten la certeza de que si vas al budismo tibetano, ahí está todo el sutra, todo el camino del sutra. Ahí está. Sí,
Diego, pues a mí me pasó un poco lo que tú estabas diciendo de lo que contaba el maestro, que a veces llegamos de pronto como principiantes y vamos a las prácticas como más interesantes, Ujú. ¿sí? Como prácticas más avanzadas. Y yo me acerqué pues al budismo y al Bon por el control de los sueños, por la práctica del control del sueño. Sí, el yoga de los- Y, y es una práctica pues el Millam Yoga. Ujú. Y aparecía en toda esta práctica, pues leí un par de libros, eso, remitiendo pues a una base que era el Gondro. Entonces ahí ya, empezar por el principio. Sí, Entonces, pues, por y lo bonito del tantra es eso, Nelson, que uno lo puede seguir practicando, pero el mismo tantra te va a llevar a esas bases, pero haciendo la misma práctica. Y como que uno, como dicen, uno desciende con la visión y asciende con la acción, con el comportamiento. Es decir, puedo conocer desde lo más arriba qué es esto, pero tienes que ir subiendo con las cualidades. Eso lo decía Guru Rinpoche. Desciende con la visión, es decir, aprende la visión máxima, el conocimiento, qué es, para dónde es, pero tienes que ir ascendiendo con la conducta, Sí, desarrollando conciencia, desarrollando esto, desarrollando lo otro, pero con la misma práctica tú puedes hacerlo. El problema, el punto es que te seas claro de que no vas a adquirir todos los resultados de ese tantra que todavía no has puesto estas bases. Pero esa práctica, esa tantra, te va ayudando a desarrollar las bases. Eso es lo bonito que hay ahí. El problema es que somos muy desesperados. ¿Por qué ya no se me aparecen los budas? ¿Por qué ya no vuelo? No he hecho rayos de luces, no veo no sé qué. Porque te falta ascender con la conducta. sí, yo pensaba a veces queremos hacer Soshen y no hemos controlado todos los celos. Por ejemplo, Sí, exacto. No, y a todos nos pasa. Yo al inicio también sí, leí, me funcionaba, y decías, nada, madre, hágale para atrás. Voltéese que está al revés. Es eso. sí, yo pienso que la mayoría tenemos que empezar pues muy desde las 4 preliminares, las primeritas. Es que es la base. Y eso no está. Es que ahí también uno ve que hay un desarrollo intelectual del camino y está bien. O sea, si uno puede reflexionar. Pero es que otra cosa es la experiencia directa. Eso es otro cantar, eso es harina de otro costal, que obviamente está vinculado a lo que está acá, pero por ahí es donde hay que empezar y así funciona. Entonces, qué bueno que relativamente no te demoraste mucho, Nelson, para entender eso. Hay unos que puede tomar casi toda una vida y ni nos damos cuenta. ¿Okay? Por aquí pregunta Edward D. ¿Cómo se llama el texto del compilado Enigma? Está en inglés. The Complete Nyingma Tradition. Ahí está todo. Está en inglés, en español todavía no está. Y dice, pero el Dzogchen también tiene un camino gradual. Ah, en esencia sí y no. Y la primera etapa de ese camino del Dzogchen es esto, el Mondra. Eso es lo que vamos a ver luego en una clase. Les voy a explicar qué es este linaje, cuáles son las diferentes etapas, que primero es el Mondro, pero después que sigue, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver. Pues eso con paciencia, con paciencia. Pero bueno, se me fue ya bien largo hoy el asunto. Pues bueno, les agradezco bastante. Avisos parroquiales. Dentro de 8 días no voy a poder. Les voy a mandar los 2 textos para que lean lo del refugio, lo mastiquen, lo del camino, el resumen del camino general. Dentro de 15 días, justo ese martes estoy viajando, estoy en un vuelo. No creo que llegue ahora. Si gustan, podemos hacer la enseñanza el lunes, que eso viene siendo el lunes 7. Ustedes me dicen si pueden, si les queda fácil. Y pues bueno, por mí. Pero el martes creo que sí se me complica. Pero para que no nos atrasemos tanto. Porque ya el que sigue dentro de 20 es el Lababdyuchen. Ese día nos vamos a reunir con Rinpoche. Porque de hecho pues también ese día vamos a hacer la inauguración del centro de Medellín. Ahora sí ya más formalmente. Entonces, ese martes tampoco hay clase. Entonces, Entonces el 7 digo. No hay ¿sí? problema. Lunes 7.
En Y vez de aquí hacer la práctica de Tara, hacemos la clase. ¿Va? perfecto. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, ahí me disculpan alargarme. Como decían, Tranquilo, la Diego, muchas metralleta gracias. Muchas gracias. se me prendió, pero bueno. Cuídense, cuídense. Ahí Cuídate nos estamos mucho. hablando. Saludos.